Yo quería empezar trayendo brevemente un recordaris de lo que hemos venido haciendo durante estas semanas. Hemos venido aprendiendo y de algún modo atesorando la palabra que Dios ha desatado para la casa en este año. ¿Cuál es la palabra? Están dudosos, están como el mono dudoso. A ver, nuevamente, ¿cuál es la palabra? Elijo cambiar. Y es que en realidad se trata de una decisión. La primera semana estuvimos escuchando un poco acerca de lo que Pastor nos estaba impartiendo y él hablaba de lo que era la historia del rey Ezequías y nos llevaba un poquito a esa referencia acerca de cómo Dios le extendió la vida al rey Ezequías, cómo pudo gobernar y cómo su corazón en un momento determinado se nubló y buscó un bienestar personal. Pastor nos ministró con esta primera parte y nos llevaba a recordar que si no cambiamos nosotros, nada cambia, ¿verdad? Decimos entonces, yo elijo cambiar. Muy bien. Posteriormente tuvimos una poderosa enseñanza también de parte de Lía, en donde nos hablaba un poco acerca de cuáles eran esas motivaciones por las cuales yo no decidía cambiar. Y nos habló un poco también acerca de lo que fue el rey Manasés. ¿Se acuerdan de ese rey? Malo, malo, malo. Ese rey fue un rey que realmente tuvo un tiempo de mucha perversión en el pueblo de Judá. Y levantó cosas que a Dios no le agradaban. Y aunque él se arrepintió en último momento, Dios, por la misericordia que tiene, porque es un Dios misericordioso, lo volvió a posicionar en el trono para poder terminar su reino. Y vimos esos puntos en los que probablemente muchos de nosotros nos asociamos con muchas de esas mentiras y dijimos, ok, esto me está pasando. Así es que fuimos confrontados y posteriormente dijimos, ¿qué dijimos? No, yo elijo cambiar. La semana pasada tuvimos a Henry, quien nos llevó a la cruz, dándonos de algún modo una enseñanza acerca de por qué necesitamos cambiar. Nos recordaba el gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz y por qué es que yo decido seguirlo. Por haber hecho él no solamente ese sacrificio, sino porque Dios ya estaba preparando ese tiempo precisamente para nosotros poder hacer lo que Él nos ha demandado hacer. Nos habló de todo Romanos 12. Y el día de hoy yo quiero no terminar de repente esta parte o esta forma en la que estamos aprendiendo cómo elegir cambiar, sino que quiero animarlos también, porque muchos han estado preguntando, ¿cómo puedo hacer para cambiar? Y el día de hoy yo quiero tomar un poquito de lo que mis hermanos ya han estado compartiendo y ahora posicionarlos frente a esa pregunta. Ok, estamos hablando de un año en el que yo elijo cambiar, pero ya estamos entrando a la tercera semana de ayuno, la última semana de ayuno. Y siempre la iglesia se esmera en poder guiarlo en cómo empezar un año enfocado en la palabra de Dios, en sus promesas, en sus verdades. Si bien es cierto de que este tiempo es un tiempo de enfoque, muchas personas todavía se están preguntando ¿cómo hago para elegir cambiar? Así es que el día de hoy yo he venido a tocarles un poquito acerca de eso, de cómo elegir cambiar. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque has hecho que nos despertemos muy temprano y que vengamos dispuestos a recibir una enseñanza de parte de ti. Espíritu Santo, ministra tú en todo este tiempo. Mientras yo puedo conversar con mi familia, sé tú ministrando cada corazón, abriendo, Señor, los ojos a una realidad, esa realidad del reino que tú tienes preparado para nosotros. Sé tú, Señor, entrónate ahora en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Y entonces, para poder continuar con esta secuencia y poder explicarles un poquito de cómo puedo hacer yo para cambiar, quiero llevarlos a Segunda de Crónicas 34. Y vamos a leer, no les voy a pedir que se pongan de pie, no porque no merezca la reverencia, sino porque es un poco extensa el capítulo. Y quiero que lo lean junto conmigo. Así es que levanten los que tienen la Biblia lista. Perfecto. Me imagino que los que no han levantado su mano es porque la tienen de manera digital. Y si usted no la tiene, no pensaba sacarla, sáquela. Porque es necesario que usted conecte con lo que va a leer. Créanme que lo que dice para Henry no es lo mismo que dice para Adriano. Y lo que dice para Adriano no es lo mismo que dice para Carlos. Va a ser distinto. Así es que saque su Biblia en este momento. Gracias por su obediencia. Vamos a esto. Segunda de Crónicas 34. Voy a leer rápidamente. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazo las imágenes del sol, que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, ya lo dije, sobre los sepulcros de los que les había ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió Judá y Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, su hijo de Joacás, canciller, para que preparasen la casa de Jehová su Dios. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Además de esto, declaró el escriba Safán el rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro. Ahí nos fuimos hasta el versículo 26. Ojo, para cortar un poquito ese detalle. 26. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro. Paz, y tus ojos no verán todo mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro de pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón
y con toda su alma, poniendo obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra, de toda la tierra de los hijos de Israel. E hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de ir en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Yo sé que esta es una lectura extensa, la vamos a desarrollar ahora, pero es necesario que usted en casa vuelva a leer esto, porque aquí lo hemos dicho como que un poco rápido, pero yo quiero que esta lectura realmente se centre y se quede impregnada en su corazón, porque hay un gran ejemplo a través del rey Josías. ¿Quién fue Josías? Y vamos a dar un poco de contexto ahora sí. Imagínense ustedes el panorama, cómo había quedado. Vamos a trasladarnos y remontarnos un poco a lo que en su oportunidad Lía nos comentó acerca del rey Manasés. Es verdad que el rey Manasés se arrepiente y sucede que cuando él se arrepiente de tal manera que Dios lo vuelve a posicionar en el trono. ¿Cuán grande habrá sido la oración de Manasés para que Dios lo vuelva a colocar en el trono después de todo lo que hizo? Pero finalmente él vuelve al trono y comienza a bajar aquellas imágenes e ídolos. Pero él buscaba una restauración personal. Él quería volver a instaurarse delante de los ojos de Dios como un hijo digno. Y comenzó a hacer este cambio. Comenzó a derribar estos altares. Pero él muere. En este tiempo se daba mucha reverencia a otros dioses. Era un tiempo en el que realmente toda la investidura de Dios había sido confrontada de repente junto con otros dioses paganos, en donde no tenía siquiera razón de confrontar la bondad de Dios y la sobrenaturalidad de Dios, el poder de Dios con este tipo de dioses, pero se hacía. Se le colocaba muchas veces de igual a igual y hasta incluso se le ponía por delante de Dios. Ídolos se levantaban para poder colocar en el lugar que solamente le corresponde a Dios a otras cosas. Entonces, la idolatría en ese tiempo no era una excepción, ya era la norma. Era un mundo totalmente corrompido. ¿Le suena algo? ¿Le suena algo? El pueblo había aprendido a vivir lejos de la palabra de Dios. Tan lejos había aprendido a vivir el pueblo de la palabra de Dios que la palabra de Dios se había extraviado. No la encontraban. En Levíticos demanda que el rey pueda leer la palabra al pueblo y enseñar. Sin embargo, esta palabra no era hallada. Había sido desechada hasta cierto punto, escondida, dejada de lado. No le habían dado la importancia que esto requería. Manasés muere. ¿Y qué es lo que dice Segunda de Crónicas 33, 17? Que nos deja un poquito el legado que dio Manasés. Dice, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos. ¿Esto qué quiere decir? Que aún cuando Manasés quiso bajar todas estas imágenes, todos estos ídolos al lugar donde corresponden y volver a posicionar a Dios al lugar que le correspondía, había gente que aún continuaba haciendo o practicando idolatría a otros dioses. Manasés muere a los 67 años aproximadamente y le dan el cetro a Amón, su hijo. Amón tenía 22 años, jovencito, 22 años. Y Amón tuvo la oportunidad de elegir ir por lo que su padre había empezado a hacer. Amón pudo decir en un momento, ok, yo sé que mi padre estuvo queriendo devolverle a Dios el trono que le corresponde. Yo sé que mi padre había tenido un encuentro con Dios y él escogió dejar toda la abominación e ir en pos de lo que Dios quería para él. ¿Y qué hizo Amón? Amón dijo,
voy a ir en pos de la abominación. Porque él también quiso acomodarse a lo cotidiano, acomodarse a lo familiar. Total, si ya lo vienen haciendo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Así es que me levantan nuevamente los ídolos y me los colocan de donde los bajaron. Y seamos todos felices. Amón duró en el reinado 2 años únicamente. Porque digamos que las personas que estaban sirviendo con él decidieron matarlo. Amón pudo escoger realmente ir en pos del arrepentimiento, pero escogió ir en pos de la idolatría, en pos de la familiaridad, en pos de aquello cómodo. Él no tuvo esa revelación que Dios le había mostrado en su momento a su padre Manasés. Él muere a los 24 años. Se intensificó el pecado entonces nuevamente. Judá era nuevamente el lugar donde reinaba los ídolos, el bendito dios Amoc y otros más, sus compinches, como digo yo mientras leía, decía, me refería yo a Amoc y sus compinches. Y en ese panorama, imagínense ustedes al pueblo diciendo, pucha, tuvimos a Manasés, una desgracia, y nos trajo a Amoc, claro, nos trajo a Amoc, o sea, de Guatemala a Guatepeor, porque habíamos avanzado un poco, pero Amoc nos retrocedió. Y ahora se muere Amoc. Y ahora, ¿quién viene a suceder en el trono? El panorama era caótico, porque el que venía a suceder tenía 8 años. 8 años. Si Manasés, a la edad que tuvo, hizo todo lo que hizo, Amón, siendo un joven, pudiendo escoger un legado distinto, hizo lo que hizo, ¿qué nos puede esperar de un niño de 8 años? Pero es ahí donde lo improbable para el mundo se convierte en algo probable para Dios. Es ahí donde el Señor levanta a un niño de 8 años, Josías, y no solamente lo levanta, sino que Él ya lo había preparado para este tiempo. Lo improbable muchas veces resulta ser lo que Dios va a usar para traer una transformación ya no solo personal, sino a una nación. Yo fui improbable y aquí me tienen. Henry fue improbable. Adriano fue improbable. Diego fue improbable. Pero aquí están, marcando una diferencia en esta generación. Vamos a continuar. En ese escenario, Dios levanta a Josías y obviamente no lo levanta como un reformador superficial, sino lo levanta realmente como el transformador para una nación. La implicancia que iba a tener Josías en este tiempo no iba a ser solamente para él, como en algún momento se pudo pensar que hizo Manasés. Lo hizo a Josías realmente un transformador para la nación de Judá, como ustedes lo han podido leer y como lo van a seguir estudiando en casa. Pero vamos a continuar. Josías no fue el resultado de una herencia espiritual, sino fue el resultado de sus decisiones personales. Porque en un ambiente totalmente improbable, él decidió hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Él buscó al Dios de su padre David. Miren, y acá hay algo curioso que a mí me llama mucho la atención y yo se los voy a comentar. En este tiempo, ¿qué podríamos esperar que Josías hiciera? Exactamente lo mismo que su padre. Pero cuando leíamos, hablaba Josías acerca de, en un momento determinado, él decía, pregunta, ¿qué va a pasar conmigo y con el remanente? Es decir, que mientras Manasés gobernaba, mientras Amón gobernaba, habían personas que estaban decididas a seguir lo que la palabra de Dios decía.
pero eran muy pocas, porque la mayoría había sido influenciada por el resto de la nación, que ya estaba totalmente pervertida, ¿verdad? Entonces, en este escenario podemos decir que había un remanente que estaba cuidadoso de guardar la palabra de Dios, que la había escuchado en algún momento y que había transformado sus vidas de ese mismo, en esa misma magnitud. Habían personas que habían tenido un encuentro con Dios y que habían decidido creer en ese Dios a pesar de todas las circunstancias. ¿Les suena? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido en nuestra vida un encuentro con Dios? Levante su mano y dele la gloria al Señor. Apláudale y dígale: Señor, gracias por encontrarte conmigo en un momento determinado. Porque gracias a ese encuentro yo puedo estar aquí, porque sigo avanzando, porque sigo transformando mi vida para cumplir el propósito por el cual tú me has creado. De la misma manera, en la nación de Judá, habían personas que decían: yo sé lo que Dios hizo por mí. Y yo no me voy a apartar de su palabra, aun cuando ya no la lean, aun cuando ya no la vean, aun cuando los reyes y las autoridades hagan cosas perversas, yo voy a permanecer firme. Yo voy a permanecer fiel a quien fue fiel conmigo. Y yo quiero creer, porque la Biblia no lo dice, pero dicen que lo primero que hace Josías es buscar al Dios de David. ¿Por qué no buscó al Dios de Amón o al Dios de Manasés? Porque él había tenido, creo yo, influencia de ese remanente. Personas que estaban alrededor de él, que habían podido hablarle acerca de la palabra. Y Dios, en medio de estas personas, lo habían preparado para este tiempo. Mire, él no tenía una herencia espiritual estable, pero él tenía personas que se habían dejado influenciar por el Dios de Israel, que habían tenido un encuentro con Dios y que fueron esas personas con palabra de autoridad sobre la vida de Josías. Tan es así que Josías nunca más volteó a ver lo que su padre o su abuelo habían visto, sino que fueron al encuentro del Dios verdadero, que era el Dios de Israel. En este panorama, en donde no tenía una paternidad espiritualmente estable, donde tenía un abuelo que ni qué decir, donde el mundo le decía cómo hacer las cosas, él escogió escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa para no seguir escuchando la voz de Dios en este tiempo, cuando tienes un lugar donde se imparte la palabra, cuando tienes a pastor y a pastora que incansablemente están entregándonos esa carnecita que necesitamos espiritual para seguir creciendo fuertes en su palabra, en todo el propósito que Él tiene? ¿Cuál es tu excusa cuando tienes aquí tiempos de intercesión en donde puedes seguir declarando que esta nación se convierte a Cristo? ¿Cuál es tu excusa cuando tienes un tiempo de adoración y de alabanza y permaneces en tu sitio? ¿Cuál es tu excusa cuando tienes realmente la intención de levantarte cada domingo y venir a la iglesia, no por compromiso, sino porque quieres un encuentro con el Dios verdadero? Josías, sin todo eso, escogió ir en pos de la voz de Dios. Él dijo: yo elijo cambiar. Yo elijo cambiar mi herencia. Yo elijo cambiar mi legado. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Yo me imagino ese cetro grandote y a Josías con los piececitos que ni siquiera podían alcanzar el suelo, sentado en tremendo cetro, con una corona que probablemente se le caía.
pero él sabía quién tenía en su corazón y esa era su grandeza. Eso era lo que iba a llevar a Josías convertirse en lo que la Biblia misma dice, el último rey bueno. En medio de esto, quiero poder mencionar 3 puntos que nos van a ayudar para entender un poquito cómo es que yo puedo elegir también cambiar mi dirección y dejarme guiar por lo que el Señor quiere hacer. Punto número 1, buscar a Dios, poner a Dios en el centro. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. El texto no dice que Josías comenzó derribando, limpiando, viendo qué hacer, consultando a las personas que estaban ahí para ayudarlo, porque no crean que solamente estaba él. Me imagino yo que tenía personas que estaban listos para poder ofrecer su mejor consejo a Josías, pero él ni siquiera fue en pos de eso. Josías fue a buscar al Dios de su padre. Él sabía que lo que Dios pondría en su corazón realmente le iba a ayudar a dirigirse en este tiempo. En un tiempo caótico donde nadie podría pensar que era probable que un niño de 8 años empezara a hacer grandes cosas. Josías estaba cocinando en su corazón, poniéndose de acuerdo con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y le estaba diciendo: Señor, yo quiero que tú ministres mi corazón, porque lo que salga de mí no es de valor. Yo quiero todo lo que salga de ti. Yo quiero que tú me ayudes y me guíes en el camino que yo debo seguir, porque cada vez que yo dé un paso, sé que me acerco más a la victoria. Porque cada vez que yo dé un paso guiado por ti, sé que me acerco más al propósito que tú tienes para mí. Y no solamente para mí, sino para mi nación. Yo elijo dejarme guiar. Pero bueno, él buscó a Dios. El texto, como le digo, fue claramente una invitación a poder buscar a Dios de una forma relevante, de una forma intencional. Esa es una palabra que ya es nuestra, no nos hemos apropiado de la palabra intencional, pero ¿qué tanto sabemos de esta palabra o qué tanto la ponemos en acción? La decimos bien rapidito, pero le cuento que intencionalmente quiere hablar acerca de un verbo que es actuar. Entonces nosotros tenemos que actuar cuando decimos esta palabra. No se trata solo de decirla, se trata de vivirla. Se trata de ponerla en práctica. Se trata de poder accionar en medio de. Josías no heredó una fe viva, como lo habíamos visto. Él decidió buscar al Dios de David porque antes de cambiar cualquier estructura externa, él dijo: primero cambio yo internamente, porque todas las estructuras empiezan en el corazón. Así es que, ¿qué es lo que tú estás animado a cambiar? ¿Qué estructura has levantado en este tiempo que no te permite poder cambiar, como dice nuestra palabra este año? Que no es una palabra por decirla, ¿eh? No es que nosotros busquemos al grupo marquetero de la iglesia y digamos: ¿qué sonará bien? No, Señor. Esto es una palabra que viene dirigida únicamente por Espíritu Santo. Únicamente. Y si Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia: yo elijo cambiar, es porque en esta temporada Dios quiere ver cómo sus hijos realmente cambian esas estructuras internas que tienen y por las cuales han estado viviendo mucho tiempo atados, para poder soltar, derribar y volver a traer y colocar a Dios en el centro como Él se merece. Colocar nuevamente a Dios como el soberano de este tiempo y no a mi estructura ni a mi familiaridad. El Señor quiere que tú rompas esas estructuras, quiere que tú vayas en pos de su corazón. Este es el tiempo. Yo elijo cambiar. Antes de cualquier cosa, Josías lo que hizo fue alinear su corazón al corazón de Dios. Y Dios quiere que alinees tu corazón
a su corazón. Que le preguntes, que seas intencional en preguntar al Señor, ¿qué estás buscando de mí? ¿Qué estructura he levantado en este tiempo que tú quieres traerla abajo? Eso que no me va a impedir por completo cambiar. Créanme que Dios les va a responder. No analice, no piense, no comience a inventar historias. Solamente deje que Dios responda, porque Él lo va a hacer. No hay reforma verdadera sin una búsqueda intencional en lo que Dios quiere decirnos. ¿Ok? Josías fue el ejemplo, digamos que vio el ejemplo de David y se dejó guiar por esa herencia. Porque en medio de toda esta circunstancia, él tenía que ir realmente a lo verdadero. Él tenía que confiar en lo verdadero. Amén. Punto número 2. Quita lo que te estorba. Lo que podríamos decir una purificación espiritual. A los 12 años, dice, de su gobierno, ojo, a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. A los 12 años. Miren, voy a hacer un chiquitito nomás. El Ministerio de Niños está preparando un encuentro al que le hemos llamado la pijamada del reino. Levanten la mano los papitos que ya están enterados. Es la primera vez que vamos a tener un encuentro como ese para los niños. Déjenos a las maestras, niños, ojo, de 7 a 12 años, ¿ok? Pero permítannos a las maestras y a todo el equipo del Ministerio de Niños ser ese remanente para sus hijos. Permítannos poder involucrarlos en los asuntos del reino, así como usted se involucra. Porque el Espíritu Santo que ellos cargan es igual de importante que el que usted tiene. Es exactamente el mismo. Y es nuestro corazón como iglesia comprometernos no solamente con el bienestar de los adultos y con que conozcan al Dios poderoso para los adultos, sino que ese mismo Dios, que es el mismo Dios de sus hijos, también puedan tener ese encuentro en un espacio destinado solamente para ellos. Permítanos ser esa voz que los va a guiar en este tiempo. ¿Por qué? Porque yo le puedo asegurar que muchos de los padres todavía están lidiando y están en medio de procesos. Y muchas veces nuestros hijos observan lo que hacemos. Y se preguntan, ¿qué es lo que pasa con papá o con mamá? Cuando me dicen una cosa en la iglesia, pero hacen una cosa distinta en la casa. Hay muchos niños que se cuestionan muchas cosas. Y en este tiempo, no solamente van a pasar un tiempo divertido, esa es la excusa. Porque en realidad el platillo de fondo es que ellos puedan comenzar a entender aquellos valores principales por los cuales ellos también pueden llevar una vida juntamente con Cristo. Termino el cherry. Por favor, no deje de inscribir a sus niños. Punto número 2, quita lo que te estorba. A los 12 años, dice, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. En el verbo hebreo, limpiar o purificar significa hacer limpio, restaurar lo que ha sido contaminado y está ligado al lenguaje del culto y del pacto. Y se complementa con verbos que implican eliminar por completo, barrer o consumir. Esto nos muestra que Josías no hizo solamente una limpieza simbólica o parcial, sino que él realmente estaba determinado a derribar, a limpiar, a demoler, a quitar por completo todo aquello que no venía a representar al Dios de Israel. Él estaba dispuesto y él no sabía probablemente cuánto tiempo le iba a tomar. Lo único que sabía era: yo voy a limpiar absolutamente el reino de Judá de todo aquello que no levante a Dios
como el Rey soberano. ¿Cuántos estamos dispuestos en este tiempo de enfoque? Nos queda una semana de poder derribar y decir, ok, yo voy a colocar a Dios en ese primer lugar. No lo pude hacer en estos 14 días, pero hoy día 15 sí lo hago. Y a partir de ahora se gesta una nueva historia en mi vida, en mi historia con Dios. A partir de ahora yo voy a escoger, yo voy a elegir cambiar para poner a Dios en el primer lugar y transformar lo que hay a mi alrededor. Y si tengo que empezar con mi familia, pues empiezo con mi familia. Y si luego de mi familia voy en pos de mi vecindario, pues voy en pos de mi vecindario, porque me espera mi ciudad y luego me espera mi nación. Yo voy a conquistar, yo elijo poder traer abajo cualquier estructura y elijo purificar el ambiente en donde yo me voy a mostrar como el hijo que Dios quiere que yo sea. Amén. Ya sabemos entonces que Josías en este contexto comenzó a restaurar lo santo y comenzó a separar todo aquello que profanaba la santidad. Él estaba eliminando todo aquello que provocara la ira de Dios. Porque ya le habían dicho a él, no, todavía no le decían, pero él ya sentía en su corazón, obviamente, y con los consejos que tenía a su alrededor, él sabía que todo eso realmente estaba trayendo abajo la identidad que el pueblo tenía respecto de un Dios soberano. Yo me imagino al pueblo, estaría conflictuado, ¿no? Diciendo, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Me acomodo al mundo o me acomodo al Dios que dice Josías? Y comenzó a darse que ese remanente realmente comenzó a surgir y se empezó a dar pequeños brotes de avivamiento. Pero sigamos. En la Escritura, la purificación no solamente es externa, sino que siempre apunta al corazón. En Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y en Malaquías 3:3 dice que Dios purifica para restaurar. Josías entendió esto y muchas veces nosotros debemos entender que nosotros no podemos convivir con lo que Dios ya condenó. No se puede. O estamos con Dios o estamos con el mundo. Josías lo tenía clarísimo. Así es que él sí dijo, me bajan todo y no me lo vuelven a levantar. Josías estaba decidido. A los 12 años nomás de su gobierno, mucho más joven que cualquiera de nuestros jóvenes aquí. ¿Verdad? Ok, entonces hoy es necesario que quitemos nosotros esas estatuas, esos ídolos que hemos levantado, esa comodidad, esa familiaridad, esa forma de ir como que ya pues toca, domingo, pero si sale algo mejor no vamos, ¿ah? Ojo, digo nomás, si por ahí se lanza un plancito mejor, oye, vamos pues, ¿no? Nos lo merecemos. Estamos en tiempo de enfoque, pero yo también me puedo enfocar ahí, tirado en la playa. Yo me enfoco. Pero Dios quiere todo o nada. Josías no decoró el pecado. No dijo, miren, bájenme todo, ¿ya? Y ese que está ya déjenlo para la gente que todavía quiere, ya, para los que no creen, ya déjenlo. Él dijo todo. Y para Dios todo es todo. Él no hizo pacto. Él no dijo, ya, vamos a dejar el tono un poquito gris, porque ya cuando yo vea que realmente sí puedo ser negro, me pongo al negro y cuando quiera ser blanco, me voy al blanco. No, él dijo todo. Y todo es todo. Él empezó una gran tarea y ahora él podía ver que Judá comenzaba a llenarse de un solo Dios verdadero, que todos los demás estaban siendo derrotados. Punto número 3, obedece su palabra. Sometimiento con humildad. Eso es lo que nos pide el Señor. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Dice, yo les quiero comentar un poquito acerca de esto porque nos saltamos un poquito en la lectura. Cuando Josías se entera
comienza a derribar estos ídolos y va a querer que limpien todo eso. Entre las personas que lo estaban ayudando, comienzan a levantar las cosas, a restaurar el templo en sí, y de repente encuentran tirado, solito, aplastado, mirando para arriba, la palabra de la ley. Esa palabra que tan solamente de pensarla, sus antepasados temblaban, estaba olvidada en una esquina de ese lugar, empolvada. Estas personas vienen, la comienzan a leer, la comienzan a revisar y se llevan la sorpresa de que era la ley de Moisés. Entonces van corriendo donde Josías y se la leen. Y cuando Josías la recibe, él siente en ese momento esa confrontación de parte de Dios. Los libros que decían, Deuteronomio, que decía exactamente lo que iba a pasar si se venía en contra de Dios. Josías lo lee y no puede más del arrepentimiento, y no por él, sino por su pueblo, que se rasga las vestiduras en señal de humillación. En señal, yo me imagino ese momento y yo digo, Señor, ¿cuántas veces nosotros hemos sentido de que no podemos más con lo que te estamos haciendo? De que estamos siendo infieles a tu llamado y probablemente venimos a tus pies en lloro y en lamentación, pero no terminamos de hacer una transformación genuina en nuestras vidas y pasa desapercibido. Josías no desapercibió ese momento. Él se rasgó las vestiduras y tuvo temor de Dios, algo que a muchos de nosotros nos falta. Temor de Dios, de lo que él escuchaba, lo que Dios había dicho para su pueblo, de lo que pasaba si es que su pueblo no era obediente, y dijo, Dios, esto nos va a ocurrir. Se rasgó las vestiduras y no contento con eso, tomó la decisión de ir a los profetas. Había una en particular, ya van a encontrar ahí en la lectura, léanse esa partecita, y va y le pregunta, por favor, yo necesito que tú me digas qué es lo que Dios dice. No me interesa lo que nadie más diga, yo quiero que tú me digas qué es lo que Dios te está diciendo respecto de esto. Y Dios le confirma efectivamente y le dice de que Él va a cumplir su palabra, porque Dios no se contradice. Y hasta el día de hoy yo le digo, hermano, hermanita, Dios va a cumplir su palabra. Él va a cumplir su palabra porque Él no va a ir en contra de lo que ya estableció. Y esto mismo recibe Josías. Y Josías dice, Dios le dice a Josías, yo voy a cumplir mi palabra y voy a traer realmente justicia sobre el pueblo de Judá. Pero al verte a ti, humillado, acongojado, humilde ante mis ojos, no haré nada mientras tú vivas. Y Josías dice, ok, me lo está diciendo a mí, pero ¿saben qué? Yo me apropio de esa palabra para todos en la casa, para toda mi nación. ¿Y qué hace Josías entonces? Dice que él asume la responsabilidad de lo que Dios le estaba diciendo en ese momento. Él dice, sí, es cierto lo que estás diciendo. Es verdad que tu palabra no se contradice, que hemos hecho cosas malas. Es verdad. Él no se excusa y dice, yo no fui, fue mi abuelo, con él empezó, fue mi papá. Él fue, yo no fui, a mí ni me mires, yo me salvo. No. Él asumió la responsabilidad y dijo, lo que no hizo mi abuelo, lo que no hizo mi padre, lo haré yo. Lo que no terminó mi padre, lo que no terminó mi abuelo, ni mi tatarabuelo, ni todos mis ancestros, lo haré yo. Desde que yo tengo en este momento esa palabra para mi vida,
la historia va a ser diferente. Va a haber un quiebre en donde yo sí me alineo. Va a haber un quiebre en donde yo sí voy a seguir lo que tú me dices. Va a haber un quiebre en donde yo sí voy a hacer las cosas como debo hacerlas. Yo elijo cambiar, ya no solamente para mí, sino para el legado que va a venir, porque el legado todavía va a ser más importante. Eso es lo que yo confío, Señor. Yo sé que eso va a llegar. Yo estoy dispuesta a cambiar la situación a partir de yo pararme en lo que tú has destinado para mi vida. Y no busco excusas, no voy a responsabilizar a nadie más. Voy a tomar la responsabilidad ahora y yo elijo cambiar. Yo no sé si ellos escogieron cambiar. Yo no sé si a ellos le dieron la oportunidad de cambiar. Pero yo elijo cambiar y mi legado va a cambiar. Amén. Josías llevó al pueblo a una revolución, a ese remanente que poco a poco se levantaba, y comenzaron entonces a hacer todo lo que no se hizo años atrás. ¿Se imaginan el primer panorama con Josías entrando, niño de 8 años, tratando de subirse al cetro con los piecitos al aire y la corona que se le caía? Ahora Josías ya estaba más grande y había vuelto a restaurar ese lugar santo. Y en ese lugar ya estaban saliendo las personas a adorar al Dios verdadero, a escuchar la palabra de la ley, a impartirse nuevamente por esa verdad que había sido confiada a ese que en un inicio fue un niño de 8 años. Josías llevó a una nación a un avivamiento genuino, y todo se debió gracias a que a él escogió cambiar. Él dijo: yo escojo cambiar y nadie me aparta de ello. Miren, yo tenía 30 años cuando conocí a Jesús. 30. Yo vengo de una familia completamente católica. De hecho, yo vivo con una familia católica. Mi mamá y mis hermanas son católicas, se podría decir. Pero yo a mis 30 años tuve un quiebre en mi vida. Y recuerdo claramente que me levantaba muy temprano a buscar la presencia de Dios en esos lugares en donde me habían enseñado. Y me iba a las iglesias. Para los que me conocen un poquito, yo soy de levantarme temprano. Y me iba a las iglesias antes de entrar a trabajar, buscando y mirando esas imágenes que me entregaran respuestas a la incertidumbre que yo tenía en mi corazón, mientras tenía en mi vientre a mi hijo. Y fueron muchas veces las que yo fui a las iglesias buscando respuestas. Y me paraba en una y escuchaba todo el servicio. Y luego salía y volví a entrar en otra y volví a escuchar el servicio, porque yo en ese entonces entraba a trabajar a las 11 de la mañana. Y seguía vacía. Y yo decía: pero si esto me han enseñado en casa. Me han enseñado que yo me paro delante del santo y el santo me habla. Yo he visto, a lo mejor me falta hacer algo adicional, pero no me faltaba hacer nada. Me faltaba realmente conocer al Dios verdadero. Hubo alguien que vino a mi encuentro un día, que ella era cristiana y que estaba con ese fuego adentro de poder traer a alguien más a los pies de Cristo. Y me dijo: ¿quieres acompañarme a un servicio que hay acá a la hora del almuerzo? Y yo, que estaba hambrienta porque necesitaba respuestas, la acompañé. Era una iglesia cristiana. Ni bien entré, caí en llanto, porque me di cuenta de que había estado viviendo una vida que no le agradaba a Dios. Y el Señor en ese momento me confrontó, y como dice la palabra, yo también rasgué mis vestiduras. Pero las rasgué, me humillé ante Él y le dije: Señor, no vuelvo atrás. Y al día de hoy les puedo decir
que yo tampoco tengo en este momento esa herencia que mis padres me entregaron, que la herencia me viene del reino, de mi Padre Todopoderoso, que me ha dicho realmente cuánto me ama y cuánto yo puedo cambiar mi destino si yo elijo cambiar y enfocarme en Él, en ir en pos de Él. A partir de mi vida en adelante, yo puedo ver mi hermoso legado. Puedo ver a mi hijo sirviendo en una iglesia desde muy pequeño. Puedo ver incluso a los hijos de mi hijo, que van a ser muchos, y a los hijos de mis hijos, porque definitivamente yo no me voy a contentar con un hito. Yo quiero muchitos celebrando al Dios que yo celebro, dándole gloria al Dios que yo celebro. Yo elijo cambiar porque yo quiero transformar mi legado y mi nación y lo que venga para después. Estoy segura que es el mismo sentir de Dios. Entonces, el pasado explica, pero realmente no determina. Y la herencia puede ser que influya, pero no gobierna, chicos. El pasado no gobierna y la herencia tampoco. Solo gobierna Dios, quien tiene planteado ya un propósito hermoso para tu vida. Elige cambiar ahora, hoy. Josías sencillamente fue el que nos ayuda a ver cómo es que una persona, independientemente de la edad, puede venir a buscar a Dios y hacer las cosas conforme a su corazón, independientemente de su entorno. Puede venir y buscar a Dios y generar un cambio. Y voy a terminar leyéndole Segunda de Reyes 23, que dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro de pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. En esta mañana, ¿qué es lo que el Señor está queriendo confirmar contigo? ¿Qué es lo que crees que el Señor está trayendo a tu mente y a tu corazón para poder renovar ese pacto? Recuerda, primero escoge guiarte por lo que Dios dice, por su palabra. Límpiate, purifica todo aquello que necesitas purificar y vuelve a entregarle al Señor el lugar que Él se merece. Pero yo estoy segura que en este tiempo tú has podido identificar aquellas cosas que el Señor ya te está resaltando y te está diciendo: escógeme a mí, elígeme a mí. En mí hay futuro, en mí hay esperanza. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? ¿Que te entregue qué? ¿Que te entregue cada uno de tus sueños? Elige a Cristo. Elige a Cristo, porque cada uno de tus sueños con Cristo está más que entregado. Y no solamente tus sueños, sino cada una de tus decisiones, entrégaselas a Él. Dile al Señor en esta mañana: dame a Cristo, Señor.